Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Hoy iba a decir un jueves más, hoy no es jueves, porque mañana es día del trabajo. Habitualmente en esta facultad tenemos actos todos los jueves a las 7 de la tarde. Hoy es un día especial, también porque tenemos una invitada especial. Hace cosa de un año me encontré con Pilar, no vamos a decir todavía dónde, luego ya si acaso lo comentamos más adelante, Sí. si tenemos ocasión de debatirlo. Y bueno, me acerqué a ella y le planteé que se quiere venir de invitada a la facultad porque yo conozco su obra, en fin, es una cineasta de larga trayectoria, y además con un apellido ilustre, que luego también podemos comentar incluso. Y como digo, la abordé, le pregunté si quiere venir a la facultad y me dijo que sí, que estaba trabajando en un documental. Entonces me dijo, sí, es sobre la Gran Redada. Y yo reconozco que no sabía lo que era. Es verdad. Así que gracias a Pilar, pues creo que hoy vamos a aprender algo que lamentablemente me temo no se estudia en las aulas de este país, ni en secundaria ni en la universidad. Y bueno, estamos aquí en una facultad, al lado está la facultad de Historia, así que realmente tenemos a Pilar para abrir puertas, para abrir ventanas y para aprender cosas nuevas, ¿no? Bueno, Pilar tiene una larga trayectoria, como ya he comentado, ha hecho varios largometrajes, también documentales, en fin. También estuvo un tiempo en el Consejo Audiovisual de Andalucía, si no me equivoco. También ha tenido una mujer muy comprometida. También tiene su lado político durante un tiempo. En fin, una mujer polifacética de la que sin duda creo que vamos a aprender mucho hoy. Bueno, no sé si aprender, pero bueno, a charlar un ratito sí. Sí, que es una cosa interactiva. En fin, como estamos en familia prácticamente, le damos las gracias porque es un día complicado. En fin, se han juntado muchísimos factores que no vamos a recordar. Así que bueno, estamos en familia. Vamos a disfrutar, Pilar. Totalmente, además yo os agradezco muchísimo porque veníamos diciendo no va a haber nadie. Así que la verdad es que os agradecemos muchísimo que hayáis venido en una tarde tan rara. Así que, bueno, pues Pilar, cuéntanos un poquito, la Gran Redada. La Gran Redada, pues puedo contar, y además con mucha satisfacción en la universidad, porque yo creo que la Gran Redada tiene ya que entrar en la facultad, en los libros de texto. Es increíble cuando me puse con todo esto. De todas maneras, yo conocía la Gran Redada hacía tiempo porque mi padre tenía el libro cuando Gómez Alfaro lo editó hace muchísimo tiempo ya. Tu padre, Salvador Tábora. Mi padre, Salvador. Gran dramaturgo, por si alguien no lo supiera. Mi padre, Salvador. Entonces, pero yo nunca le eché cuenta, quiero decir, yo estaba todavía estudiando, en fin, pues te digo, casi tiempo. Y las cosas, yo pienso que tienen que pasar cuando tengan que pasar. Todo tiene su momento, nada pasa ni antes ni después de lo que tiene que pasar, nunca. Pero ni en la vida, ni en la profesión, ni nada, ¿no? Y cuando yo estrené en el 2019 Helios Gómez, Tinta y Munición, que es un documental sobre un artista gitano de Triana que fue fundamental en la pintura, en el dibujo, bueno, un revolucionario en la poesía en la primera mitad del siglo XX, yo me sentía con la responsabilidad de empezar a descubrir a gente que formaban parte del pueblo gitano y que nadie se preocupaba por ellas, ¿no? ni por la propia historia del pueblo gitano dentro de lo que era el audiovisual. Pero en el 2019 me llaman para formar parte del Consejo Audiovisual de Andalucía. Bueno, me llaman, quiero decir, el Consejo Audiovisual de Andalucía son personas que están propuestas por los diferentes grupos políticos. A mí me propone Adelante Andalucía. Yo al principio me resisto, pero bueno, veo que puedo hacer una labor importante. Siempre me he resistido a entrar en las instituciones, pero se podía hacer una labor importante y entré. Ahí se corta esa idea que yo tenía de continuar lo de Helios Gómez con la Gran Redada. Pero durante esos casi 4 años, evidentemente yo, naturalmente, por incompatibilidad, se paró la productora, se cierra Cal y Canto, y no la retomo hasta el 2023, que ya estoy fuera del Consejo. Y ahí es donde empiezo a decir, hay que hacer la Gran Redada, hay que hacer la Gran Redada, hay que hacer la Gran Redada. Es verdad que hay mucha gente que decía que había que hacer la Gran Redada, mucha gente dentro del pueblo gitano, pero nadie la hacía, ¿no? Entonces yo decía, hay que hacerla. Pero estaba viendo que me iba a tocar a mí. Estaba viendo que me iba a tocar a mí. Y entonces, bueno, reconociendo primero el riesgo que tiene el audiovisual en general, el riesgo que tiene un documental con un hecho histórico desconocido y que además tú le preguntabas, yo le preguntaba a gente, a catedráticos, a profesores de historia, a gente, a chavales y a chavalas que acababan de salir el año pasado de la Facultad de Historia y no tenían ni idea, y que habían estudiado el siglo XVIII y que no había ni una línea en un libro de texto sobre un episodio terriblemente cruel,
maquiavélico. Y claro, evidentemente todo eso hace que dices, bueno, es un riesgo, es verdad que es un riesgo, porque al final un documental de este tipo te cuesta lo mismo que un documental más comercial y que tú sabes que va a tener más salida, pero es que a veces hay que, bueno, a veces, yo toda mi carrera ha sido así, hay que comprometerse, ¿no? Hay que comprometerse, hay que apostar, hay que arriesgar por algo en lo que tú crees y que tú crees que incluso cuando tú ya no estés, cuando ninguno de los que estemos aquí esté, eso se quedará y seguirá siendo parte de estudios, de conocimiento de mucha gente, joven, menos joven, pero yo creo que la gente no hay que medirlas por las edades que tienen, sino por el interés que tienen en vivir y en conocer, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace que empieces a invertir y a invertir personalmente, aparte de buscar fuentes de financiación, en un proyecto como este, de la Gran Redada. La Gran Redada, no sé si sabéis lo que es. Quizá que lo explicarás para quien no sé, exactamente, no te conocí, contigo no sabía. ¿Lo puedes explicar brevemente? Exactamente. La Gran Redada fue, bueno, los gitanos, el pueblo gitano, llega, que este año se cumple el 600 aniversario de la llegada de los gitanos a la península ibérica. En 1425 entran en la península ibérica y ya en 1499 empiezan las primeras pragmáticas de los reyes católicos. Y van sucesivamente, rey tras rey, van dictando pragmáticas. Felipe V, que fue el primer Borbón, y ya a partir de ahí todos los Borbones, ¿no? Pero no daban el resultado que se quería. Y para conseguir el objetivo, que era tener controlado, además con pueblos concretos donde podían vivir pero no podían salir de ahí, los pueblos se convierten, como se dice en el documental, en grandes cárceles para el pueblo gitano, pues deciden en 1749, hay una operación maquiavélica realizada, maquinada por el marqués de la Ensenada, Fernando VI, el Papa Benedicto XIV, el cardenal Valenti, el Vázquez de Tablada, el obispo Vázquez de Tablada, en un contubernio entre la Iglesia y el Estado para exterminar, o sea, con la intención clara de exterminio del pueblo gitano, incluso un exterminio biológico, porque una de las cosas son separar a los hombres de las mujeres. Las mujeres se tenían que quedar con los niños menores de 7 años en cárceles, en casas de misericordia, en sitios también absolutamente terribles, y los hombres pues eran destinados a galeras, eran destinados a trabajo forzoso. Es decir, la Gran Redada fue un intento clarísimo de exterminio, pero que además, cuando digo de una manera maquiavélica, es porque fue una orden que se manda a todos los gobernadores de todo el Estado y que se tiene que realizar en una sola noche. El ejército tiene orden de que en una sola noche, que fue la noche del 31 de julio de 1749, en una sola noche el ejército tiene que entrar en las casas de todos los gitanos y las gitanas del Estado y arrestarlos, sin motivo penal alguno, sin ningún motivo penal, porque además en el siglo XVIII la población gitana mayoritariamente estaba asentada, tenían sus oficios, tenían sus casas, tenían, bueno, pues formaban parte de la vida de los pueblos, de la economía de los pueblos. Tenían sus fraguas, tenían, algunos tenían incluso, estaban bien situados económicamente, estaban casados por la Iglesia. Eran además la mayoría, bueno, la mayoría todos, porque entran como cristianos en la península ibérica. O sea, no había motivo penal alguno. El motivo era un motivo que se necesitaba trabajo forzoso gratuito y, por supuesto, claramente por las pragmáticas, un odio tremendo por parte del marqués de la Ensenada, porque si no, no se entiende. No se entiende esta gran redada de la manera que se realizó, cómo se realizó. El marqués de la Ensenada conocía, que además era ministro de todo en aquel momento, tenía un poder tremendo. Cómo se realizó, porque tenía un conocimiento militar perfecto y porque además todos esos gitanos y las gitanas mayoritariamente asentados en el Estado español, pues claro, estaban censados. Todos tenían sus nombres, sus domicilios, qué edad tenían, qué hijos tenían, todo, estaba todo, claro, por eso fue muy fácil, porque no eran andarríos, claro. No eran gitanos nómadas, eran gitanos que formaban parte de la vida de los pueblos, por lo tanto podían ir perfectamente a por ellos. Por ejemplo, Triana fue uno de los sitios más crueles, porque en Triana vivía una parte importantísima de la población gitano-andaluza y de la población gitano-española. Y claro, en aquel momento el puente que había en Triana era el puente de barcas,
No había más salida por Triana. Se convirtió en una ratonera, ¿no? Fue tremendamente cruel. Familias que no se volvieron a ver, por supuesto, en la vida, niños que no volvieron a ver a sus padres, niñas y mujeres que morían en las cárceles en unas condiciones infrahumanas. Claro, y tú dices, sin motivo penal. O sea, ahí Séfora Vargas interviene en una de las intervenciones que hace en el documental. Bueno, pienso que la verdad que todas son espléndidas, pero hay un momento en el que dice que cuando tú tipificas como delito la forma de vivir y el comportamiento de un pueblo, todo el pueblo se convierten en criminales. Porque claro, el delito es ser gitano. Y el delito era motivo de la condena, ser gitano. Y que eso duró años, donde murieron en un territorio como el español, que en aquel momento ya era España. Cuando entran todavía no, pero en aquel momento ya era España. Representan el menos del 0,1% de la población y mueren entre 10 y 12.000. Mueren. Después todo lo que fue la separación familiar, el desastre familiar, pues claro, lo que fue el intento de exterminio, pues abarcó a muchísimas más miles de personas, ¿no? Pero fundamentalmente en eso consiste la Gran Redada, ¿no? Y, por ejemplo, se me ocurre, ¿está muy documentado, Pilar? Sí. Cuando has ido a trabajar, ¿has encontrado material? ¿O es un tema que se ha arrinconado, que se ha silenciado? Bueno, realmente quien quiera documentarse puede hacerlo hoy en día en el año 2025. Claro, hay que tener interés. Claro. Lo que ha pasado es que no ha habido interés. Está documentado primero. Esto se le debe a Gómez Alfaro. O sea, Gómez Alfaro, que es un historiador no gitano, fue el que saca la Gran Redada, el que estudia la Gran Redada. Saca un libro, ¿no? Saca un libro que se llama La Gran Redada. La Gran Redada. La Gran Redada. A partir de ahí él tira del hilo, pero claro, nadie lo sigue. Después hay otra persona que interviene en el documental, que es un catedrático, un profesor de la Universidad de Almería, Manuel Martínez Martínez, que es un poco el que sigue el legado Pero claro, esos son libros que están por ahí, que tienes tú que saber que existen, que tienes que saber que es más complicado, ¿no? Y una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era el demostrar que esto era cierto, porque claro, con el tema gitano, esto es Janeta, esto es Janilla, ya están otra vez con lo mismo, ahora nos van a contar una milonga, ahora nos van a decir que esto ha pasado y esto lo que serían 4 o 5 que mandaron a galeras, ¿no? Claro, a mí me preocupaba mucho que un documental como este, que era el primero que se hace sobre la Gran Redada, estuviera documentado y dijera, no, esto está aquí. Esto lo hemos tenido en nuestras manos, esto lo hemos grabado, esto lo van a ver la gente cuando se sienten a ver el documental. Entonces nos fuimos a los archivos de Simancas, a los archivos históricos de Madrid. Yo después también investigué, que me mandaron documentación, porque ahí fuimos nosotros, en Orihuela. Empecé a descubrir después cosas, porque yo seguía, ya habíamos rodado, pero yo seguía, quería seguir teniendo cosas, y también en Puerto Real. En Puerto Real descubrimos unos documentos que ni ellos mismos eran conscientes de que tenían, vamos, sabían que los tenían, pero no se habían puesto a leerlo hasta que nosotros lo solicitamos, ¿no? Tremendo. O sea que lo que nosotros hemos tenido en nuestras manos son los documentos originales firmados, siglo XVIII, los del siglo XVIII, que hemos tenido que coger con guantecitos para que nos lo sacaron. Además, es verdad, todos los archiveros y las archiveras se volcaron con nosotros en ayudarnos, en sacarnos documentación, incluso en interesarse ellos y ellas por el tema, colaboraron como de verdad. No podemos tener queja de que haya habido ningún intento de ocultar nada, todo lo contrario, ¿no? Y en Puerto Real descubrimos cosas que a mí me emocionaron fundamentalmente por lo que suponía ver eso y firmado por gente, cómo gente puede firmar cierto tipo de cosas, ¿no? Que eran los embargos. Porque claro, en esta Gran Redada, una de las cosas que se hicieron, que les embargan todos los bienes, todos. Desde lo más pequeño, y lo ponen embargos de las ropas, ¿no? Los calzones, un capotillo, un espejito pequeño, un cuadrito pequeño con una cruz. O sea, le embargan todos, lo dejan en la miseria, además de con los castigos que digo. Y otra de las cosas que me preocupaba muchísimo era, vale, muy bien, voy a contar lo de la Gran Redada, vamos a conocer qué pasó en el siglo XVIII, pero
¿Y las consecuencias en el 2025? ¿Cuáles son? ¿Tiene consecuencias en el 2025? Y claro que tiene todas las consecuencias. O sea, la realidad actual del pueblo gitano en España parte fundamentalmente de la Gran Redada. Y eso se hace, ese seguimiento, y se entiende muy bien. Y a mí una de las cosas que más me satisface es que se actualiza el documental con toda la parte final, ¿no? Se hace un documental del 2025, del 2025, y se entiende perfectamente por qué el pueblo gitano actualmente tiene las condiciones económicas, sociales que tiene, ¿no? Se entiende perfectamente. Y eso para mí es la verdad que es una satisfacción. Y está todo documentado, eso además se hace mucho hincapié, ¿eh? Sí. Todo documentado. Se me ocurre, por ejemplo, por de preguntas. Por un lado, por ejemplo, ¿habéis trabajado algo con profesores de universidad? Dado que estamos aquí al lado de la Facultad de Historia, ¿habéis contactado con algún experto del siglo XVIII, historia contemporánea Sí, o algo? ¿Han sido receptivos como los archiveros, menos, más? Bueno, hemos trabajado fundamentalmente con Manuel Martínez Martínez, porque es que los demás no podíamos trabajar, pues no sabían nada de la Gran Redada. Entonces, o del contexto, quizás te podían... Claro, entonces Martínez Martínez, que era el que de Almería, sabe, ¿no? de Almería, que vino, vamos, y forma parte de las personas que intervienen en el documental, y también con Raúl Quinto. Raúl Quinto es profesor... Una pregunta que tenía Raúl pensado. Quinto es profesor precisamente da el siglo XVIII. Una coincidencia, ¿no? Sí, y además escribe ese mismo año, Martinete del Rey Sombra sobre la Gran Redada, que además obtiene el premio de narrativa. Casualmente, o sea, todo... Tiene el premio de la crítica y luego el premio nacional de narrativa. El premio nacional de narrativa. Casi del 2024 creo que sí, es, sí, ¿no? Sí, sí, yo de hecho hace poco le escribí, ¿no? De hecho, este año me comentó que estaba invitado por la Casa Real para el día 8. Claro, a la recepción del Día del Libro, no por el Día del Libro, sino por el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Bueno, porque claro, ahora todo el mundo se apunta. Entonces, Raúl Quinto, tanto por su conocimiento como por el testimonio de que no se da en los libros de texto, no hay ni una línea sobre la Gran Redada, como Martínez Martínez, son, digamos, las dos personas que pertenecen al medio académico, ¿no? Después están todos los demás. Yo quise, voluntariamente, quise que fueran hombres y mujeres gitanas. Abogados, antropólogas, activistas, otra abogada y activistas, periodistas, pero que fueran todos gitanos y gitanas. ¿Te costó mucho contactar con estas personas? No, porque los conocía todos. Pues eran conocidos ya, ¿no? Sí, nos conocemos, somos conocidos. Entonces, no solamente los conocía y me unía a ellos, por un lado, mucho respeto y el conocimiento de su seriedad y de su información sobre todo esto, sino que para mí era también decir, vamos a contarlo, pero vamos a contarlo nosotros, porque siempre se nos ha contado desde fuera, ¿no? Ahora vamos a contarlo nosotros, y vamos a contarlo con gente que va a saber contarlo y que va a saber de lo que está hablando. Por ejemplo, también el director del Instituto Cultura Gitana, que es abogado, además, Marco Santiago Cortés, también abogado, escritor, Séfora, como digo, también activista, abogada, Ana bueno, voy a decirlo ya todo, ¿no? Sí, como tú veas. Bueno, me da igual. Bueno, que es también periodista, que son gente que pertenecen, por ejemplo, Ana al secretariado gitano. Sí. Quiero decir, gente que están muy metida en lo que es el activismo y en lo que es el conocimiento también de la actualidad. Y hablamos de gente de toda España, ¿verdad? Sí, no solamente sí. Del ámbito sevillano, andaluz, sino de toda España. ¿No? Hombre, la mayoría son andaluces. Porque también es verdad que la mayoría de gitanos y gitanas andaluces más profesionales son más activistas, ¿no? Pero sí, y además ahora también yo tengo mucho contacto también con las asociaciones del País Vasco, que también ya estamos en contacto con ellos para llevarlo, pero claro, yo recurrí a gente que yo estaba segura que sabía y que le iba a dar una consistencia y una seriedad en el conocimiento, y que además también se sabían expresar. Porque también eso es otra, ¿no? Que es hacerlo ameno, expresarse bien, y bueno, sí, era... Pero es verdad que es también la primera vez que el pueblo gitano se cuenta a sí mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos te ha llevado, en fin, el rodaje, en fin, todo el proceso de montaje en general, más o menos? Bueno... ¿Empezaste realmente cuando dejaste el Consejo del Visual? Sí, empecé a maquinar un poco todo pero lo que realmente era... rodar y todo empezaste después del 23, ¿no? Claro, sí. Vamos, de hecho es el 24. El 24. Estamos en el 24 porque el 23 fue el año un poco de preparación, de recopilación, de elaborar todo lo que hay que elaborar
de dossiers, de montones de cosas para preparar un proyecto y buscar la primera fuente de financiación para atreverte a arrancar, porque sin una fuente de financiación no puedes ni moverte, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos la fuente de financiación dentro de las convocatorias normales a las que se presenta todo el mundo, nada especial, nada extraordinario, nada de ministerio, de no, Canal Sur, de Canal Sur, Canal Sur. de Canal Sur. Yo normalmente no suelo pedir subvenciones, Ajá. no trabajo con subvenciones, no me gusta el tema de trabajo, no por nada, ¿eh? No por nada, me parece las subvenciones son absolutamente legítimas, pero no he pedido muy pocas veces subvenciones, pero sí trabajo con las cadenas de televisión. Naturalmente primero recurres a la tuya, ¿no? Y en la segunda convocatoria, pues dentro de todos los proyectos que se aprueban, de todo el resto de productoras, pues este fue uno de los aprobados. Canal Sur respondió de forma positiva y a partir de ahí es cuando puedes ponerte tú a plantearte seriamente la producción, aunque sabes que lo que te entra es el 30% de un presupuesto, pero ya sabes que tienes para arrancar, ¿no? Ya después lo otro lo irás buscando. Y empezamos a trabajar en marzo, ¿no, Teresa? En marzo del 24. Lo que era la preproducción. Un año y pico solamente, entonces es un trabajo hasta tenerlo terminado. Muy activo, ¿no? Sí, hemos estrenado prácticamente... Casi hace 13 meses, ¿no? Sí, ha sido un trabajo ya continuo, sin parar. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos, estabas todavía, yo creo, casi en el proceso de iniciarlo, me parece a mí que fue, ¿no? Exactamente. ¿Te parece que pongamos algo? Venga. Que están aquí todo el mundo ya con la cara... Venga, vamos a poner... Lo que tú digas. Es muy cortito, pero vamos a poner, por ejemplo, el tráiler. Venga, que es este, ¿no? Sí. Es muy cortito, pero os habéis visto una idea. A ver. Que sepan qué ocurrió el 31 de julio de 1749. La Gran Redada fue fundamentalmente un genocidio. Lo que se llevó a cabo fue un proyecto de esclavitud. Ideado por asesinos con una mentalidad claramente agresiva con respecto a una minoría muy débil en el Estado. Y en medio de esa esclavitud se llegó a la conclusión que lo mejor era exterminarlo. Es una operación orquestada por la nobleza y por el clero para aniquilar a un pueblo. Fue un genocidio en toda regla, un genocidio escondido y gracias a Dios pues ha salido a la luz. Y ha sido la corona, ha sido la Iglesia Católica, con leyes, llegando a veces a momentos salvajes como la Gran Redada, donde se intentó directamente acabar de una manera brutal con la propia supervivencia de la etnia gitana. Me hacen cuestionar el modelo de historia que nos han enseñado. Bueno, es muy cortito, pero... Sí, bueno, muy sugerente. Bueno, Pilar, yo también lo había leído, aquí se ve claramente que en el documental, o sea, tenéis una parte que también que es como ficción, ¿no? Es ficción, sí. Cuéntanos un poquito, porque creo que mezclas diferentes géneros, ¿no? Que también lo hace muy original, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, yo intenté que fuera un documental que al ser histórico y podía ser algo más, digamos, más pesado, pues hacerlo ligero, en el sentido de hacerlo ágil, ameno para el público. Claro, para que fuera una cosa mucho más y entonces asequible, ¿no? pensé mezclar varios géneros, ¿no?, artísticos. Por un lado el documental puro y duro, por otro lado la ficción, por otro lado el cante flamenco, ahora ya os explico dónde se sitúan los tres cantes, y las artes plásticas. Me parecía que era una forma que combina diferentes imágenes, diferentes expresiones artísticas para hablar de, y por supuesto las intervenciones de los expertos, ¿no? De los expertos. Entonces tiene todas esas... Yo recuerdo que al principio una de las veces que hablé con Movistar que todavía no ha dicho nada, pero bueno, que hablé con ellos para ir buscando posibilidades de financiación y no entendían... No veían la mezcla, ¿no? No la veían. Sí, porque es muy original. Claro, ¿no? Dice, pero esto cómo se puede mezclar, ¿no? No la entendía. Además estuvimos en esa reunión online con ellos desde Madrid y no entendían. Digo, bueno, pues cuando la veáis vais a entender. Digo, yo la tengo en la cabeza, yo sé que se puede, pero claro, tengo que demostrar que se puede haciéndolo, ¿no? ¿Tienes algún modelo en mente, Pilar? A mí no... O sea, que fue una cosa realmente que surgió de tu cabeza, ¿no? Nada, que no tienes ningún referente de esa estructura tan única, ¿no? No tenía ningún referente, pero sí lo tenía muy claro en la cabeza, entonces por eso dijimos, rodamos tal cual. Lo del cante,
en primer lugar, por mi vinculación vital y artística con el flamenco como parte de la expresión única del dolor de un pueblo, ¿no? En el que se incluye el pueblo andaluz, además del pueblo gitano andaluz, ¿no? Pero además me parecía que era una de las formas en la que se podía expresar la tragedia, haciéndola, claro, con unas letras específicas para el momento concreto, y además situarlo, que era una especie, no quiero utilizar la palabra venganza porque aquí no ha habido venganza, pero sí de desagravio, un poco, situarlos en los 3 sitios claves de la Gran Redada. Una toná está situada en Triana, en el Castillo de San Jorge, en los sótanos de la Inquisición. Al lado del Puente Triana, ¿no? Sí, donde está el Castillo de San derecha, Jorge. ¿no? Desde Sevilla queda a la derecha, Exactamente. ¿no? Al lado del mercado de Triana. Exactamente, si no me equivoco, en ¿no? el Sí. propio mercado de El propio Triana, mercado, abajo, ¿no? ahí estaba la Inquisición, y en los otros, yo conocía ese sitio concreto de ese sótano que ellos mismos lo habían tenido como que lo habían olvidado, porque cuando hice mi película Brujas, en los interrogatorios a las brujas las situé en ese sitio, entonces me acordaba y quería situarlo en ese. Vamos, tuvimos que quitar telaraña, tuvimos que quitar de todo. ¿Eso depende del ayuntamiento, el espacio? Eso depende de. Sí, pero además es verdad, también hay que hablar muy bien de la Film Commission. Nos ayudaron muchísimo, tanto la de Málaga como la de Sevilla. Sí, nos ayudaron muchísimo a conseguir los permisos y los espacios. Y eso es ayuntamiento, pero la verdad que no tuvimos problema ninguno. Incluso la gente, el guardia jurado que estaba allí, que nos ayudaba con las sillas, a quitar sillas, poner sillas. La verdad que todo lo que tengo son palabras de agradecimiento, ¿no? Y ahí quise situar ahí la toná de Triana como diciendo, bueno, aquí han pasado tantas cosas, pero nosotros ahora os vamos a acusar de lo que ha pasado aquí a través de una toná que es fruto de hija del dolor, ¿no? Después lo hicimos también en la Alcazaba de Málaga, con una cantaora, con Paqui Río, una cantaora de Málaga, que yo también se quiso que fuera de Málaga, que fue el sitio donde encerraron a las mujeres. Ahora hablaré un poco del capítulo de las mujeres. La Alcazaba de Málaga. Alcazaba de Málaga, ahí encerraron a miles de mujeres con sus niños y sus niñas menores de 7 años, porque con 7 años ya se los llevaban a los trabajos forzosos. Y después el otro cante, que es por Taranto, lo situamos dentro de las minas de Almadén, donde murieron muchísimos gitanos también. Es más, allí hay una galería que se llama la Galería Gitana, que es donde condenaban ya después de los trabajos forzados, después de las galeras, los llevaban a las minas, desde el puerto de Santa María los trasladaban a las minas, allí ya se achicharraban, y allí dentro bajamos el equipo, que ahora cuando veáis el making of vais a ver con los cascos. Muy complicado, supongo, ¿no? Claro, allí, ¿no? Claro, tuvimos que bajar, porque claro, la intención era hacerlo dentro, sitio, ¿no? Claro. Bajar a la mina y hacerlo en la mina, donde habían sufrido, donde habían muerto, y cantar allí aquello, ¿no? Y se hizo allí. Por eso esos 3 sitios clave, de los 3 sitios más crueles donde tuvo lugar la Gran Redada, también en la Casa de la Misericordia de Zaragoza, con el tema de las mujeres, fue terrible también, pues lo situamos allí los 3 cantes. 3 cantes que no son, ya alguna vez, cuando podáis ver el documental, veréis que no son 3 cantes ahí puestos seguidos, ¿no? No, son 3 cantes donde también hay intervenciones emotivas dentro, ¿no? Tanto de off como de imágenes documentales, como que no es, venga, ahora van a cantar por tona y canta por tona, el turri, ¿no? No, es utilizar el cante de una manera también dentro de la estructura dramática del documental, que es una cosa que yo hago mucho porque, claro, estoy acostumbrada al tema teatro también. Claro, que tú combinas diferentes... A la estructura dramática del teatro. ¿no? Claro, entonces, claro, yo planifico un poco el discurso en función de su estructura dramática, ¿no? De los picos, ¿no? Ahora baja un poquito, pero porque ahora tiene que subir. Y también ahí sitúo los cantes y en esa manera para que no sea una cosa plana, ¿no? Ni siquiera, aunque es con esa rabia, con ese dolor, pero que no sea una cosa plana. Así que ¿El guión era tuyo entero, Pilar, o lo has escrito con este historiador? O... No, sí, es mío entero. Es tuyo entero, o sea, sí. Sí. Que os quería comentar lo de las mujeres porque... Sí, la Alcazaba, ¿no? La Alcazaba y en general el papel de la mujer gitana en la Gran Redada y el papel de la mujer gitana en general. La importancia de la mujer gitana y también la idea tan equivocada que se puede tener en lo que vamos viendo, en lo que los medios de comunicación nos van enseñando y en esos programas
medio basurillas, ¿no?, de algunas cadenas a las que se prestan. Yo soy muy crítica con eso, a las que se prestan los propios gitanos, los que se prestan, claro, y que están dando una idea absolutamente otra vez distorsionada, otra vez equivocada de lo que es la mayor parte del pueblo gitano, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quise hacer mucho hincapié en el papel de la mujer gitana como héroes, como heroínas, pero como heroínas, en la gran redada, y en general, quienes están tirando ahora mismo del carro de salir adelante el pueblo gitano son las mujeres. Pero que es que las mujeres lo hacían no solamente en la gran redada, que se rebelaron, pero de una manera que no os podéis imaginar, se rompían las ropas, tapaban los pozos para que se anegaran aquello, para que se infectaran, para que se desnudaban delante de los curas para escandalizarlo, bueno, hacían de todo. Había intentos de fuga, que fue tremendo, intentos de fuga, como Rosa Cortés, que con una puntillita aquí intentó salir, incluso casi estuvo a punto de escaparse, ¿no? Y ese papel de ellas cuando podían, con sus niños pequeños, buscando a sus maridos, y sobre todo un papel de rebeldía, de resistencia, fue un papel fundamental. Pero que es que además las gitanas, ya cuando entran en España y durante todo el proceso, tenían un papel, por decirlo de alguna manera, muy feminista, porque trabajaban en las calles y vendían, y cuando las mujeres no lo hacían, claro. Cuando las mujeres no lo hacían, sin embargo, las mujeres pueblos siempre han salido a vender, siempre han vendido los mercadillos, vendían de pueblo, a los pueblos vendían incluso perfumes, vendían utensilios para la cocina, eso además era muy normal en Andalucía, ¿no? Y lo hacían las mujeres, mientras que los hombres hacían otro tipo de trabajo, ¿no?, más de la metalurgia y tal. Entonces, yo le he querido dar un papel muy relevante a las mujeres gitanas en este tu cine suele ser bastante feminista, ¿no? Siempre sí, subrayas mucho el papel de la bueno, mujer, ¿no? Yo soy por eso digo, que realmente es un rasgo de tu cine, de toda tu obra, ¿no? Sí. Yo, definiendo como feminismo un activismo que tuve en esta misma facultad hace muchos años, no voy a decir cuántos, muchos años. Bueno, ahí no tenemos que entrar. No tenemos que entrar. Formamos... yo fui una de las personas... Psicología, ¿no? Sí, yo hice psicología, que entonces estaba... Bueno, se empezó en Gonzalo de Bilbao, pero nosotros nos rebelamos contra el departamento de antropología, que no nos gustaba, que era de esta facultad. De aquí, ¿no? Y quisimos seguir haciendo antropología, pero con Isidoro Moreno. Entonces, nos veníamos aquí, bueno, además todos mis amigos eran aquí, mi hermana estudió aquí filología inglesa, y esta era nuestra facultad, la facultad en la que nos refugiábamos cuando la policía y todo esto. Entonces, con esta facultad tengo mucho contacto, mucha conexión. Me alegro de que hayas vuelto hoy para presentar tu documental. Sí. Tiene doble significado, ¿no? Sí. Esta facultad para mí tiene mucho... recuerdos, ¿no? Y en esta facultad iniciamos la primera, digamos, asociación feminista de Sevilla. Chiquitilla, yo incluso en el instituto ya estaba metida en todo esto. O sea, que por eso realmente tu documental realmente entronca con toda una carrera tuya, he sido siempre, una trayectoria, ¿no? Claro, muy reivindicativa y muy feminista, ¿no? Sí, es que el feminismo es conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, y como no se ha conseguido todavía, pues tenemos que seguir siendo feministas. Muy bien. Ojalá alguna vez ya no haga falta. Claro. Ojalá. Cuéntanos un poquito, si te parece, Pilar, una vez que ya se hace el documental, ¿dónde lo habéis proyectado? ¿Qué recepción ha tenido? En el futuro, en nuestro amable público, quien quiera verlo, ¿cuándo podrá? Cuéntanos un poquito esa parte. ¿Has mencionado Movistar? Sí. En fin, cuéntanos un poquito. Bueno, pues estrenamos el día 3 de este mismo mes, el 3 de abril, en el Cine Cervantes. Ese fue el estreno mundial, ¿no? El estreno mundial siempre en Sevilla, de todo lo que hago. Eso lo tengo también. Eso tengo claro también. En acuerdo con me da igual que sea Sevilla, Granada o Málaga, pero en Andalucía. Eso se lo tengo claro. En el Cervantes, ¿no? En el Cervantes. ¿Asistió la consejera de Cultura incluso? Sí, asistió la consejera, asistieron diputados de grupos políticos, no tengo por qué aquí hacer ningún tipo de publicidad, pero diputados muy interesados, tanto parlamentarios como del Congreso, asistieron. Y cuéntanos cómo fue la atmósfera del estreno, la recepción. Que no aquí está Teresa, que es parte de la producción y estuvo, por supuesto, hasta en el estreno. Fue emocionante, el público en un estreno de cine de pie, como si fuera un estreno de teatro, pero de pie. Aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo, el público entero, en el cine de Cervantes entero, de pie,
aplaudiendo con esos aplausos que tú reconoces que son de verdad. Que salen del corazón, Sí, ¿no? Que no son sí, forzados, porque tú ¿no? cuando ya llevas una trayectoria de muchos años, sabes los aplausos, Lo sobre distingues, todo cuando ¿no? asistes a muchas cosas y Claro. sabes los aplausos de un Hasta sitio, muchos de otro. festivales también, Sí, ¿no? Claro. y sabes cómo la gente aplaude, pero cuando sale del corazón y de la emoción, y lo del Cervantes fue de la emoción y del corazón, y la gente sorprendida, primero, por que esta historia no se conozca. Claro que nada. Claro Eso que- es lo primero, y después también por lo emotivo, ¿no? por la empatía que se creaba con la historia. Después estuvimos el día 9 en Madrid, en Mataderos, que fue también precioso, fue un coloquio igual, la gente... Muchísima gente, habéis comentado, nos lo comentaba antes Teresa, ¿no? Muchísima gente. Al lado mía estaba Tirso Calero, que es el que está escribiendo conmigo ahora un proyecto nuevo, un guionista de Madrid que no tiene nada que ver con esto, ni tiene nada que ver con nada, es Madrid puro y duro, bueno, él es de Alicante, pero bueno, es un guionista, digamos, de éxito, de series de éxito, tanto de la televisión española, Telecinco, y lo invité, digo, Tirso, ya que vamos a escribir algo juntos, vente a ver el documental, y estaba, ¿para qué Tirso? Me gusta mucho, pero esto, o sea, a personas que están despegadas de esto, se estaban encantados con el documental. Y el coloquio fue precioso, fue un coloquio enriquecedor, para mí también, por todo lo que recibía, muy enriquecedor La para gente mí. de Madrid entendía realmente, en fin, este Claro, episodio, ¿no? había también gitanos y gitanas, claro, ¿no? Que también venían del secretariado gitano, e incluso gente había 2 mujeres que venían de Mallorca, que se habían enterado y decían, a lo mejor a Mallorca no llega, pero queremos verlo. Y no tenían entrada, y digo, ahora mismo, en ese momento me acababan de dar 2 personas que no iban a poder venir, me la saqué del bolso, digo, ni lo pienso. Aquí la tenéis, si no, doy mi sitio, vamos, damos nuestro sitio. Y fue estupendo. Y después en Mérida, que ha sido el pasado día 24, hace nada, también, ¿no? Ha sido Mérida en la Filmoteca. En la Filmoteca. Sí. Por medio de la Filmoteca, por medio de en un centro cívico, en un centro cultural, por medio de la Filmoteca. ¿Y qué tal también la...? Muy bien. Hombre, a mí ahí me da más penita porque la proyección en un centro cultural, claro, aunque esté preparado para proyectar, sí, pero, no es una proyección claro, grande, cine, de calidad, claro, de cine, de sonido, Dolby, pero igual, ¿no? La reacción, la gente está cerca de todas, y lo curioso de todas las edades. De todas las edades. Se me acercó en Mérida una chica gitana que no tendría más de 16 años, emocionadísima, que estaba también estudiando, de verdad como agradeciendo, y en Madrid también chicas muy jóvenes que ya siguen en contacto conmigo, que no tienen nada que ver tampoco también interesada en que le diera documentación, en que le diera bibliografía, porque suscita interés, ¿no? Y eso es lo importante. Claro. Para eso se hace y se corre ese riesgo que decía antes, no es para tener una película más en tu currículum, eso no, a mí particularmente me importa poco, pero para que lo que hace sea útil. Hombre, ojalá algún día se esté pensando en estitutos, en fin, ojalá. En clases estamos de historia. Estamos hablando, claro. Vamos a tener unas reuniones con el ministro para que se pueda empezar a pensar en incluir en los libros de texto, claro. Y también en Andalucía, con la Consejería de Educación, también nos vamos a reunir para que esto llegue a los institutos y sobre todo a los institutos que ya tienen una edad de poder entender y ver esto. Pues es que creo que es absolutamente necesario, no ya para que se conozca este episodio histórico, que eso es fundamental, sino para que se cree una idea distinta del pueblo gitano. Y eso es fundamental en la gente joven, donde además ahora mismo en las redes... Estamos viviendo momentos complicados. Viviendo momentos muy complicados de nuevo. O sea, esos son estigmas, y la verdad es que eso hay que empezar a derribarlo, Todo lo que se pueda derribar tiene que nacer en la educación. No hay otra. En crear conciencia desde que los niños son pequeños o adolescentes, ¿no? En los que ya le puedas hablar, le puedas explicar. Pues claro, ahora mismo los niños y las niñas gitanas están en colegios también que no son colegios, que están en colegios en barrios donde no hay contacto, siguen siendo segregados, por decirlo de alguna manera, aislados. ¿No? Eso no sirve. Claro. Eso no sirve para nada. Entonces, yo en una entrevista, que no, ahora quiero, para ser más ameno, pero una entrevista que hice el otro día en radio, no sé si fuera en Radio Nacional, no me acuerdo,
Yo sé que yo soy muy crítica con mi propia gente y yo sé que a veces no sientas tan bien como... pero a mí no me importa. Yo comenté que no se puede pasar la mano desde las instituciones al pueblo gitano con el tema de los niños y la educación y los colegios, que no se puede. Porque a los niños los gitanos tampoco les gusta levantarse a las 8 de la mañana para ir al colegio. Y a mí no me importa decirlo, porque es verdad, porque a mí tampoco me gustaba. Soy gitana, pero a mí no me gustaba. Pero es que la gente que iba conmigo no era gitana, tampoco le gustaba. Yo, afortunadamente, hemos estado siempre, digamos, en sitios donde hemos estado mezclados y conviviendo. En el Cerro, ¿no? En el Cerro del Águila, conviviendo con otra gente, vamos, al contrario, éramos una familia queridísima, ¿no? Pero, claro, tú no puedes decir, no, es que no llevan niños al colegio, o no porque si son menos gitanos, o no porque yo... No, los padres hay que decirles y hay que ser muy claros. Y llevamos mucho tiempo con muchas asociaciones gitanas en los que se tienen que hacer más cosas en plan más estricto. No se puede pasar tanto la mano. Porque si un niño no gitano no va al colegio, pues tiene sus consecuencias. Pues si un niño gitano no va al colegio, tiene que tenerlas también. Pero como no se hace, pues todo esto se va extendiendo en el tiempo, y no se avanza. Y en esto yo creo que hay que ser muy estricto. La educación es fundamental, ¿no? Para la mejora de y la obligación, de la comunidad, sí. Y la obligación, tienen que estar obligados todos y todas. La misma obligación de todos y todas. Pues si queremos llegar a los mismos sitios, claro, tenemos que correr y dar los mismos pasos, ¿no? Yo entiendo todas las dificultades, entiendo todo el tema de los padres, pero, oye, también durante generaciones anteriores no gitanas que no han ido al colegio y que los padres y las madres eran analfabetas han mandado a sus hijos al colegio. Quiero decir, yo no veo excusa ninguna para que los niños y las niñas gitanas no se los obligue, pero obligarlos de verdad a que tienen que ir al colegio. Entonces, ¿otro grado dices algún tipo de a mí me da un rechazo, poco... No, yo creo que... porque cuando lo digo nadie me dice nada. Dentro del foro gitano. Porque además, es verdad, es que lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo y hay cosas que hay que atreverse a decirlas, ¿no? Porque cuando son cosas que dependen de los dos lados, pues hay que obligar a los dos lados. A uno y a otro. No puede ser unilateral. Entonces yo creo que en ese sentido hay que empezar a tomar algunas cartas en el asunto que no se están tomando y que yo creo que hay que tomarlas. Bueno, dicho esto, vamos a pasar perfecto. Bueno, os vamos a poner también muy cortito. Making of, sí, es un poquito unas imágenes de un poquito el proceso de cómo se fue haciendo, una cosita muy sencilla, ¿no? De cómo se fue haciendo el documental, que es lo que se llama el making of. Adelante, venga.
El plástico no se puede ver de ninguna de las maneras, ¿eh? Aquí, venga, cuando quieras. Espera, espera. Se cuela ella. Sí, espera, espera. Vamos a hacerlo otra vez. Más lentito. Vamos rápido. Hazlo otra vez si quieres, Marco. Sí. Otra vez. Espera, no. ¡Señor! ¡María la de la huilla! ¡María la de los gitanos! ¡La que huyó por amor! ¡Toma! Yo lo voy a hacer. Teléfono chiquito, vas a ver de tu que mire. Nora. Y a mi corazón, voy usando contra el viento, a mi caballo tordo, se le campo de luchar. Niños, tenéis que entrar en escena otra vez. Daniela, Así vente. como detrás. Daniela! Vale, también lo pensaba ahí arriba. Claro, aquí somos familia aquí. Lo que estabais haciendo, espérate, Tere, ven para acá. En esa época había Es que la tengo yo agarrada porque No, que no se ve. Repetir. A repetir. Cuéntanos un poco Algunos, cómo has visto, ¿no? algunos momentillos de... Cuéntanos algunos momentillos, un ¿no? cotilleo, alguna cosa. Aquí no se siente el frío ni nada de eso. Habéis pasado frío entonces, ¿no? Sí, sobre todo bueno, frío sí, sobre todo en el rodaje de Osuna, donde, y es verdad, como hay que esperar, los rodajes son muy pesados, son muy ardibles. Hay que esperar mucho, la gente se aburre. Entonces ahí pues no nos aburríamos. Empezaron a traer botellas de anís, no sé de dónde las sacaron. Bendita sea, ¿no? Empezaron a hacer una fiestecita y la verdad, bueno, todos, ¿no? La casa en Córdoba de Marco Santiago. Hombre, los rodajes son duros, después los ves así, pero son muchos kilómetros, muchas horas sin dormir, naturalmente, muchas gestiones, claro. Pero bueno, es que esta profesión es así, si no haces eso, pues no tienes película, ¿no? Y claro, es verdad que es muy importante en un rodaje rodearte de un equipo que sea afín. ¿Era un equipo con el que tú ya habías trabajado previamente en otra, por ejemplo, en tu último documental? Bueno, el director de fotografía sí, Dani Maurici, y el resto no, el resto eran gente... Bueno, el director de arte también, que fue el director de arte de Yerma, pero el resto eran gente nueva, pero gente también, aparte de conocida, gente eficaces, útiles, y que hacen que todo sea más fácil. Yo he asistido a rodajes donde el equipo hace la vida imposible al director, o el director hace la vida imposible al equipo. Imposible, además, con tratamiento déspotas, vamos, lo sé. ¿Tú lo has vivido realmente, sí? No, vamos, yo no. ¿O lo has visto en otras películas? Lo he visto cuando he asistido a rodajes. Pensé que tú lo habías sufrido. Digo. Yo, no. Es verdad, nunca desde el primer momento, mira que empecé hace tiempo, joven, con equipos muy profesionales, jamás, no.
me lo preguntan mucho con el tema de ser mujer en aquel momento. Claro, efectivamente, ¿no? Claro, tú has sido pionera en muchos sentidos, ¿no? Tú has roto muchas barreras en Andalucía, ¿no? Porque incluso con gente que no conocía, cuando Yerma, por ejemplo, que eran toda gente, la mayoría eran gente de Madrid, porque aquí todavía no había prácticamente... ¿no? Claro. Y fueron una gente no solamente respetuosa, sino colaboradora. ¿Pero por qué? Porque son profesionales y si el profesional que está, digamos, dirigiendo eso, que es la directora o el director, primero se dirige a ti con respeto, después sabe perfectamente lo que quiere, sabe cada plano, indicarte la luz, indicarte el sitio, indicarte a los actores y actrices, saben que tú sabes lo que estás haciendo, el equipo te respeta. Eso es, da igual que seas mujer, da igual que seas, por lo menos en mi caso, ¿no? En mi caso, no hablo por el caso de ninguna otra mujer. En mi caso ha sido así. Me han respetado siempre, pero porque es verdad que siempre se ha tenido una idea muy clara y sobre todo un respeto tremendo a la hora de tratar al último eléctrico. Nosotros no hemos tenido, hay rodajes en los que el equipo directivo se va a comer a un sitio, el equipo técnico se va a comer a otro, hay diferencias, aquí nunca ha habido diferencia, aquí todos hemos comido en la misma mesa, hemos tenido las mismas horas, se le ha dado al equipo todo lo posible y lo imposible muchas veces, y eso, claro, eso también hace que las cosas sean más fáciles. Sería mucha gente joven, ¿no? Por lo menos en el vídeo, un equipo, ¿no? Técnico. Todo gente joven, todo gente muy joven, incluida Teresa. También. Por supuesto, porque la misma energía tenía que cualquiera, vamos, la misma que tenía yo, que tampoco estoy dentro de, de ese grupo considerado. Esas energías que tenemos nosotros son energías sin edad, ¿verdad? Energía no falta a ninguna de las dos. Energía sin edad. Yo pienso que el tiempo no existe, nada más que existe en el carnet de identidad, pero para quien mire el carnet de identidad. Para los demás el tiempo existe a medida que tú quieras que exista. Bueno, ya se parece, vamos a ir terminando por si hay preguntas de nuestro público. En el futuro, ¿se podrá ver algún día en Canal Sur, por ejemplo? Sí, a ver, Canal Sur. Hay un proceso, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona? Hay un proceso. Eso? Canal Sur tiene que respetar 1 año y medio antes de emitirlo, porque ese año y medio tenemos que tener nosotros para la distribución en sala, para todos los temas de festivales, de hacer este tipo de cosas que estamos haciendo. Igualmente pasa con las cadenas, con Amazon o con Netflix, que ellos pueden emitir antes, las plataformas pueden emitir antes que la emisión en abierto, pero eso hay que llegar siempre a acuerdos con Canal Sur o Televisión Española, ¿no? Que también estamos intentando ahora que pueda comprar los derechos de emisión. Entonces, todo lo que es televisión en abierto, si es Televisión Española y Canal Sur, tienen que llegar a acuerdos, que no siempre son fáciles, pero bueno, se maneja uno para que lleguen a acuerdos, y las plataformas sí lo pueden emitir antes. O bien después, depende de los acuerdos. Entonces, también ese proceso te lo tiene que dejar Canal Sur para que tú puedas ir cerrando, si no has conseguido, amortizando la inversión. Claro. Porque si te lo emiten inmediatamente, adiós. No hay salas comerciales, ¿no? Salas comerciales, no hay festivales, no hay nada. Con lo ¿También lo vais a mover por el extranjero, por festivales? Sí. Vamos más a intentar, porque claro, los festivales tienen su comité de selección y te eligen o no. Todo según qué festival, todo este mundo pero tú ya es veterana, ¿no? Has estado, que fue en Berlín, ¿no? Sí, yo fui la primera película andaluza en Berlín fue Nanas de Espina. Tú tienes la experiencia, ¿no? Independientemente de eso... es complicado, ¿no? Es complicado, hay muchos intereses. Y yo soy una persona que no entra dentro de esos intereses. Pero yo lo presento, yo creo que la película tiene suficiente mérito como para que esté en festivales internacionales. Con Yerma me recorrí medio mundo en festivales internacionales y he tenido y con los documentales muchísima experiencia en festivales internacionales. He sido también jurado de festivales internacionales en diferentes países, pero yo creo que puede tener un recorrido interesante e importante. Por lo menos eso es lo que parece desprenderse de lo que está pasando con las primeras proyecciones, ¿no? Perfecto. Bueno, pues si te parece, hacemos una pausa y ahora... bueno, si quieres esa noticia de Televisión Española, venga, perfecto. Así ya está, y que es muy cortita también, por si... La invitada siempre manda. Venga. Enriquece un poco que enriquezca... ¿Cuál es el de medio, no? El TV2, no, TV2, lo de arriba. Aún a día de hoy permanecen ocultas, incluso para los historiadores. Un documental intenta desvelar uno de los secretos mejor guardados del siglo XVIII. 30 de julio de 1749, el marqués de la Ensenada, en connivencia con el rey Fernando VI y el papa Benedicto XIV, envía en sobres secretos una orden a los gobernadores de España. Deben detener a todos los gitanos. Es una
operación orquestada por la nobleza y por el clero para aniquilar a un pueblo. Fue un genocidio en toda regla. Un genocidio escondido y, gracias a Dios, pues ha salido a la luz. A ellos, incluidos los niños mayores de 7 años, los envían como esclavos a galeras, a arsenales o a las minas. A ellas, con los más pequeños, a cárceles o casas de misericordia. Se estima que entre 10.000 y 12.000 gitanos mueren. Hubo también, dicen los especialistas, una intención de exterminio biológico. De ahí a que se separaran a los hombres de las mujeres y a los propios niños para que no pudieran seguir teniendo relaciones como familia, para que no pudieran procrearse. Ahora la cineasta andaluza Pilar Tabora quiere demostrar en el documental Gran Redada Gitana, historia de un genocidio, este episodio oculto. Y para eso tenía que irme a los archivos históricos, a tener en mis manos legajos donde están todas esas pragmáticas que dicen barbaridades sobre el pueblo gitano, donde figura la palabra exterminio en un 50-60%, queda absolutamente destruido. Además, cuenta, les quitaron todos sus bienes y los que quedaron con vida quedaron en la miseria. Piensa la directora que este episodio marca desde entonces, hace ya 2 siglos, a todo el pueblo gitano. Fue una noticia muy interesante Sí, porque lo que he querido que lo pongáis porque esto nació de cuando la chica de Televisión Española fue a Mataderos a ver el documental. Ella iba a ver el documental para otra cosa, porque bueno, han hecho un programa especial, lo de Objetivo Igualdad, pero claro, le pareció que era tan importante que habló con la 2 para meterlo en una parte especial del informativo de la 2, ¿no? Entonces fue a raíz de la a raíz de que ella vio, Qué vio en Mataderos. Qué interesante, Sí, ¿no? sí, por eso quería un poquito. Perfecto. Bueno, pues ya está. Pues nada, venga, aprovechad ahora que tenemos aquí una gran directora andaluza, pionera en muchísimos sentidos, a la cual le reitero mi agradecimiento por estar aquí en la Universidad de Sevilla, donde realmente estos temas tienen que entrar. Hay que superar el foso que nos separa de la ciudad, como siempre comento cuando hacemos actos culturales. Es verdad. Así que por eso es un placer tenerte aquí, Pilar. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Venga, María Ángela, una buena colega del departamento. Muchísimas gracias por organizar esto y por estar aquí con nosotros. Me ha resultado interesantísimo. Me gustaría saber si de esto hay algún tipo de memoria, no sé, como por ejemplo con los sefarditas, ¿no? Es decir, ese recuerdo de algo que pasó en el pasado, digo, dentro del mismo pueblo gitano, o es algo que ni siquiera está... No, es un hecho muy desconocido dentro del pueblo gitano. Es verdad que una de las cosas que se dicen en el documental, y que yo he dicho antes de este documental 1000 veces, es que la sangre tiene memoria. Yo siempre hablo de la memoria de la sangre, siempre he hablado de la memoria de la sangre. Y hay memoria. Y ahí, en una de las intervenciones de Trini, la antropóloga, que ella dice, el sufrimiento se hereda, el dolor se hereda, se tiene en la memoria. Dice, yo lo he dicho muchas veces y se ha tomado a mal, pero se hereda el sufrimiento. Eso lo decía mucho mi padre también, la herencia del sufrimiento, tú no sabes por qué. Incluso gente que estamos socialmente dentro de lo que son las vanguardias artísticas, sociales, políticas, hay algo dentro de ti que te da como un cierto recelo. Tienes como miedo, no sabes a qué. Mi padre siempre ha tenido miedo con lo valiente que ha sido, pero personalmente, y la protección de los niños y de las niñas. Esa cosa de proteger a los niños y de tener muchos niños y muchas niñas, porque es la manera de seguir existiendo. Muchas veces esas cosas no se entienden. La manera de seguir existiendo como pueblo. Y no hay memoria de esto, memoria, digamos, académica o memoria histórica del hecho, es 1649, no, pero sí hay memoria de alguna manera de ese dolor que también se expresa en el flamenco, que también... Y para mí, una de las cosas que hablamos mucho cuando hablamos del documental es que es fundamental que este documental lo vea el pueblo gitano. Porque a partir de ahí van a entender muchas cosas que no entienden de ellos mismos y de ellas mismas. Van a entender cosas que, igual que nos pasa a los andaluces y andaluzas, que hasta que no nos enseñan ciertas cosas no entendemos el por qué.
pues van a entender el porqué de muchas cosas, el por qué sienten cosas que sienten, porque además se habla de ese rechazo, de ese recelo, de esa cosa mutua, de desconfianza. Claro, no se va a tener desconfianza si cuando tú estás trabajando, eres parte de la sociedad, aportas económicamente, vienen y te llevan una noche sin... Claro, eso no se cuenta, no pasa de generación en generación porque se ha borrado, pero hay esa memoria. Lo que sí es verdad es que esto es fundamental que llegue, y una de las cosas que nosotras nos vamos a ocupar es que esto llegue a todos los barrios donde la población gitano-andaluza son barrios más marginados, llegue, se explique, se haga un coloquio con los padres, con las madres, con los niños, porque creo que es fundamental, ¿no? Claro. Porque no se conoce tampoco. Y también, de alguna forma, ver una imagen positiva, ¿no?, del pueblo gitano. Claro, bueno, estamos sobre todo, hartos, ¿no? Tú lo has comentado antes, ¿no? Y sobre todo De cuando ves clichés, el final, estereotipos. o sea, hay Claro. muchos mensajes positivos, Claro. muchos mensajes que te clarifican un montón de cosas, ¿no? Sí. Incluso, daos cuenta que el pueblo gitano, hasta la Constitución española, no tiene ningún tipo de derecho. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Y como habla Marco Santiago Cortés, hasta hace 2 años no están incluidos en el derecho penal. No hay criminalización hasta hace 2 años. Entonces, claro, es que esto, quiero decir, es un proceso que la sociedad no gitana tiene que entender. Claro. Tiene que entender. Y se explica muy bien, ¿eh? Se explica muy bien, además. Es muy reivindicativo al final, ¿eh? Es muy reivindicativo, muy reivindicativo. Tú eres muy reivindicativa siempre, Y, ¿no? los que hablan son muy, También, ¿no? son muy reivindicativos, sí. Venga, más preguntas, dudas, comentarios. Todavía tenemos un ratillo antes de que empiece el medio puente. ¿Verdad? Venga, Joaquín, otro compañero. Para felicitarme por la presencia y todo lo que ha hablado me parece excepcional. Yo me enteré de la existencia de este hecho por la novela. Por Martinete de Rey Me Sombra. llamó la atención el nombre de la novela, pero no tenía ni idea Martinete del Rey. Martinete del Rey Sombra. Y me quedé helado, solo digo así de claro, que esto qué es, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Digo. Y además una novela preciosa, ¿eh? De Raúl Quinto, si alguien la quiere buscar. La recomiendo, ¿eh? Sí, de narrativa. Una persona también muy joven, ¿no? Profesor de secundaria. Sí, Raúl. Interviene en el documental. Interviene también, sí, ¿no? interviene en el Yo me documental. ha parecido verlo, no sé si lo he visto. Claro, lo has visto en una de las comidas. Me ha parecido que sí, que lo he visto Sí. por algún sitio. La separación de hombre y mujer es siempre el santo y seña del genocidio, porque, por ejemplo, lo tuvimos en los Balcanes, que no va a hacer unos 90. Exactamente. ¿no? Se separaron y, de hecho, dejaron a pueblos que no quedaron hombres, porque los masacraron a todos. Y bueno, mi pregunta específica, la parte esta de ficción que veo del documental, que se ve la ropa de la época, eso ha sido fácil porque yo no sé si lo desconozco, si en cuadros, por ejemplo, se representa pueblo gitano, cuadros de esa época. No. O en obras de costumbre, de dónde ha tenido información para el tema de la ropa, ¿no? De arte. En eso se tuvo que, vamos, se pensó mucho, porque el siglo XVIII sí era fácil. El siglo XVIII es muy fácil de documentar, porque la vestimenta popular del siglo XVIII, como además la imagen que yo quería dar era la de las familias que estaban asentadas y que convivían, pues evidentemente no los iba a vestir de cíngaro, porque normalmente eso es lo que se hace. Rápidamente los viste a todos de cíngaro, le pones collares, y esos son los gitanos, ¿no? Que esa población era una población asentada que vestía, y eso sí está documentado. Digamos, la vestimenta popular del siglo XVIII sí, pero del siglo XV no. Del siglo XV no. Entonces, del siglo XV también era muy fácil, como ya que entran, como están recién entrados, vienen con ropas orientales. Tampoco, porque no venían, no se bajaron de un avión de Nueva Delhi. Llevaron siglos hasta entrar y pasaron por un montón de sitios de Europa. Por lo tanto, tampoco quisimos mezclar con el director de arte, porque al principio se tendió a ver una ropa más oriental, pero es verdad que yo no quise, porque no quería dar esa imagen que todo el mundo tiende a dar, esa imagen vestidos de indios de pronto, de hindúes, pero sí es que ya venían de un montón de sitios de Europa, esos vestidos ya es que se habrían hecho polvo, ¿no? Entre otras cosas era imposible. Entonces hay como una mezcla entre lo que era
el vestido, las cositas del siglo XV, de las clases también populares, mezcladas con un poquito más ya también de imaginación, ¿no? Pues también los pañuelos más cíngaros, más, que eso sí se sabe que se iba manteniendo, que se mantenían también en Centro Europa, todo el tema de algún tipo de faldas, de vestimentas, eso sí, se mezcló un poco lo que era el siglo XV con lo que eran gitanos nómadas, que acababan de entrar en España, por lo tanto tampoco podían estar vestidos exactamente como se vestía en España, pero sí como se vestía en el resto de Europa, ¿no? Eso sí fue un poquito más complicado. Por el siglo XVIII no, el siglo XVIII estaba claro, está perfectamente documentado y no había ningún tipo de... Y claro, lo bueno es que aparecen como gente que formaban primero el siglo XVIII, normal, y el siglo XV pues como nómadas, que entran también pues con diferentes tipos, pero también dentro de una visión no folclórica del pueblo gitano, ¿no? Porque entonces estamos siempre cayendo en las mismas, es que no eran cíngaros, es que los cíngaros todavía estamos viendo gitanas rumanas que se visten de una manera que no se visten para nada las gitanas españolas, ¿no? Entonces, claro, yo quería hacer una distinción en eso, que no eran cíngaros, que no venían, que no se ponían a bailar y a cantar ya en el siglo XV en los carromatos. Y yo creo que esa idea se da y sorprende mucho. Y hubo una persona que hace crítica de cine y me dijo que le había sorprendido y gustado mucho la forma con la que se había tratado el tema del vestuario de los dos siglos. A mí me parece que eso, porque... ¿sabe? Como que te aleja del folclore, que te aleja de lo exótico y te sitúa en la realidad, ¿no? Sí, sí. Que refuerza la tesis que ustedes han dicho de que estaban integrados. Claro. Si vestían igual, claro. Que estaban censados, que eran... Sí, el siglo XVIII, claro, el siglo XVIII... Exactamente, en el siglo XVIII ya no aparece nadie con los pañuelos, ya no aparece nadie. Ya aparecen con sus piquitos, con sus faldas largas, sus delantales... sus moños, quiero decir, vecinos como vecinos en Triana, como en las casas de vecinos de Triana convivían gitanos y no gitanos de siempre. Una de las cosas importantes es que a raíz de la Gran Redada, que eso tampoco se sabe, a raíz de la Gran Redada se crea la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. La Hermandad de los Gitanos de Sevilla nace de la Gran Redada, 4 años después. Y en sus 270 años de la hermandad, que además lo explica también, también interviene el hermano mayor actual. El hermano mayor aparece. Sí, aparece el hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla y nos fuimos yo siempre me voy a los archivos, nos fuimos al Arzobispado de Sevilla para ver los documentos en los que se crea la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, en el siglo que se crea, cómo se crea, a través de quién, siempre gitanos, siempre los hermanos mayores han sido gitanos y siguen siendo gitanos, y ahí se explica también que los 270 años de historia de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla han sido 270 años de convivencia entre gitanos y no gitanos, normales. O sea, siempre ha habido gitanos y no gitanos en la Hermandad de los Gitanos, aunque la crean gitanos para librarse de la Gran Redada. Vamos, librarse no, para librarse de la barbaridad que estaban viendo en los 4 años anteriores, ¿no? Entonces, gracias a un acuerdo que tuvieron con el arzobispo de Sevilla en aquel momento, se puede crear la hermandad y se salvan muchas familias gitanas. Que dicho sea de paso, todas eran cristianas y todas estaban casadas por la Iglesia, ¿eh? Que lo dije antes. La verdad es que todo lo que comenta... Es que no cabe... Claro, un tema fascinante, ¿no? ¿Más preguntas, más dudas? Venga, sí. Encantada y gracias a todos y a todas por estar aquí, que sabemos que es un día bastante complicado. Era muy complicado. Y de la feria que estaba aquí, porque yo vi además. Bueno, ha sido un placer, yo puedo contar desde mi experiencia en producción, trabajar con Pilar. La verdad que da gusto trabajar con ella. Bueno, yo los conozco como profesionales y periodistas además, pero que aparte es un placer. Somos amigas ahora, ya no hablamos antes y no lo somos más. Pero es un placer trabajar con ella y ha explicado algo que es el respeto a la hora de trabajo. Entonces ya tiene muy claro, es clarísimo lo que quiere hacer, con lo cual las instrucciones están muy claras para todo el equipo, es un equipo muy pequeñito y la verdad que hay una convivencia como muy buena, nos hemos divertido, también algunos momentos de que no llegaba, nos llegó la lluvia cuando fuimos a rodar a Osuna y Alcalá y nos pegó con el todo, porque estaba todo embarrado y todo eso ahí, días estos sí, de las inundaciones aquellas, ¿te acuerdas? Así que no tienes el equipo preparado
que ya para salir un día y otra persona no puede salir y la gente con los compromisos. Y la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante y después sobre todo el conocimiento de un montón de personas que han trabajado también en la película como figurantes, que son de Osuna, de Guadaira, que es que yo soy paya, ¿vale? No soy mexicana, entonces yo me he sentido una más. Creo que esas distinciones entre las razas para mí no tienen ningún sentido, pero para mí ha sido una experiencia tan positiva de cómo la gente te trata, de cómo es entrar en sus casas, lo que te ofrecen, lo que te cuentan, esa unión que tienen entre ellos, ¿no? Y te acogen con una persona como si fuese ser de su familia. O sea, eso me ha parecido realmente como experiencia personal maravillosa. Si tenéis oportunidad, esperemos que podáis ver el documental. Estamos intentando que en las Fundaciones de Culturas se pueda documentar y en el Festival de Ciclo de Cine de la Diputación también. ¿Vale? Y después de cosas del documental que ya me ha dicho, que os voy a comentar y que os lo comenté ya ahora porque la película tiene un desarrollo narrativo estupendo. O sea, es que os va a encantar, su guión es suyo, todo suyo, y es un guión está aquí lo diga, eso de mundo, es verdad, sí, no son, creo que digo. Entonces, tiene dos cosas también muy importantes que se hacen se ven muy bien, y ahí tenemos una Lauce, que es un profesional que ahora lo comenté ya, un profesional excelente de la escena española, trabaja en muchísimos sitios, que es andaluz, José Manuel Seda, y después la música de Pedro Peña con la canción final esa que tiene, que es súper emotiva, vamos a poner los vídeos de punta, porque no lo voy a regalar aquí porque es spoiler, no voy a contar, pero que también es algo que hay que tener en cuenta. Es una obra gráfica que la ha hecho un artista también sevillano que se llama Ángel Manuel, que con las instrucciones de la directora de Pilar han estado muy bien a la hora de poner imágenes, por ejemplo, de cómo era Fernando VI y de los reyes. Pues el recurso que han utilizado gráficamente es muy impactante. Entonces, y que además aligera mucho también el documental. Y pues bueno, y ahora yo soy feminista también, te digo. No soy de la feminista, pero muchos años trabajando en igualdad y género. Pero lo que ya he comentado, las mujeres en el documental, que ahí se entrevistan a 10 personas, 8 son personas gitanas de distintas profesiones y 2 ronquinos, como ha dicho, y el investigador canadiense, que son varios. Pero la fuerza, que todos están estupendamente bien, ahí la fuerza que tienen las mujeres, se está comentando también, sobre todo cómo cuentan las cosas, la antropóloga, la trabajadora social, la educadora social, la abogada. O sea, es que lo cuentan de una manera tan de cerca, tan lleno, que dices, Dios mío, mi vida, es que es una fuerza brutal. Entonces, por favor, os pido que en momentos no estaba entrenada ni nada. Pero era necesario. Ha sido por su cuenta. Bueno, a ver, la locución y la música. Es que, claro, nos hemos centrado en cosas, pero no puedo contarlo todo. Bueno. La locución, no sé si alguien está viendo la serie ahora, la de Valle Salvaje, pero en Netflix, pero yo, otra de las manías mías han sido la locución de siempre, en andaluz. O sea, me he negado a usar el castellano y me niego a usar el castellano porque no es mi forma de expresarme. Entonces, con eso sí tuve al principio mucho problema, pero mucho problema de tener impedimento para vender cosas. Al principio de tu carrera, de mi carrera. No esto documental, no, al principio de tu carrera. Ahí no había manera de... Pero vamos, que yo me daba igual, si no lo vendía me daba igual, pero no cambiaba. No, vamos, me niego a cambiarle la locución en andaluz. Y en este documental, quien hace la voz en off es José Manuel Seda, que es un actor conocido, muy bueno, tiene una voz preciosa. José Manuel estuvo con nosotros en Madrid y la verdad es que para mí ha sido un gustazo que la haga, además que la haga tan bien José Manuel. Y después la música es de un compositor, de un músico gitano, que casualmente, como por eso digo muchas veces que para mí además la casualidad no existe, todos son causalidades, todos son causalidades, nos demos cuenta o no, todos son causalidades. Nuestro encuentro aquel día. Nos vimos en un supermercado. Yo la abordé. Digo, perdona, eres Pilar Tábora, ¿no? Y digo, me va a matar. Y afortunadamente fue muy amable y gracias a eso la tenemos aquí. Así que nos unimos en un supermercado. Y exactamente. Y la casualidad, yo no sé si alguno de vosotros o de vosotras os acordáis o
tuvisteis en aquel momento, o ahora, porque la música y los discos y las obras musicales no tienen por qué pasar de una obra que se hizo que todo el texto y evidentemente toda la documentación era de Félix Grande, que fue el disco Persecución. El disco Persecución lo grabó además Juan Peña, el lebrijano. Juan Peña, el lebrijano. Bueno, pues las causalidades de la vida hacen que llegue a mí de manera indirecta y porque tenía que ser así, su sobrino, Pedro Peña, el hijo de su hermano. Y Pedro María Peña es el que hace toda la música de la película y la canción final, que es muy emotiva, la canta la Macanita y además forma parte de una tradición oral de su familia, de la Perrata, de toda una tradición oral familiar de los gitanos de Lebrija. Entonces también todo eso forma parte, parece que no, pero todas esas cosas van impregnando. Claro. Uno no lo sabe, pero algo te entra por los poros a todos, a payos, a gitanos, a todo el mundo, a seres humanos, porque si todos, somos seres humanos y lloramos, nos reímos de la misma manera y sufrimos de la misma manera. Y entonces, de alguna manera eso penetra y también te emociona. Y fíjate cómo llega a mí Pedro, que yo lo conocía, pero que yo no había... Es verdad que estaba pensando en otra cosa, y cómo llega a mí indirectamente el decirme, mira, Pedro tiene esto, escúchalo, mira a ver si... Fue escucharlo y decir... Te enamoraste, ¿no? Y decir, Pedro. Pero es que ya no tuve ninguna duda, fue lo mismo. Es escuchar eso y decir, esto es. Entonces, sobrino del lebrijano. Sobrino del lebrijano, hijo de Pedro Peña, también del maestro, bueno, ya murió, que son gente también de Lebrija, sentada, su padre maestro, gitano activista, y bueno, compositores y músicos. ¿No? Claro. Bueno, hermano de Dorantes, es el hermano de Dorantes. Claro, es el hermano de Dorantes. Entonces la música es preciosa y la canción final es maravillosa, vamos. Y además parece que estábamos hecha al milímetro para el final de la película, ¿no? Sí, está puesta ya como tema de la gran redada, porque esperemos que vamos a presentarlo a los Goyas como mejor canción, porque de verdad creo que se lo merece y se puede escuchar Pues nada, esta noche la escucharemos. Sí. ¿Había una palabra más, ya quizá para cerrar? Se llama Cantad Gitanos. Cantad Gitanos. ¿Cantad Gitanos? Cantad Gitanos. Sí, aquí tenemos una intervención, ¿no? Una pequeña, eran los monjes agustinos los que ayudaron a los gitanos, porque dijeron los pobres para nosotros, a crear la hermandad. La hermandad de los gitanos. De los gitanos. Yo soy gitano. Mi padre gitano era muy amigo de tu padre. De mi padre. Era del cerro de Águila. Era Currili. No sé si... Me suena de escucharlo en casa, sí. Y me alegra de todo esto. Yo ya sabía de la enredada, ya de ello. Yo estoy un poco con las redes y ahora lo de los live. Sí. Quería invitarte a ver si esta noche podías comentar. No sé si conoces a Santiago. Y Santiago es Cotajino. Santiago no lo conozco. Pues que ha escrito ya varios libros. Y luego me dijo José Osuna que por favor te diera un beso. José Torre, que yo lo adoro. Que te diera un beso, que él no podía venir porque estaba mal, que había estado ingresado y demás. Me lo ha dicho. José ha ayudado. Ha estado actuando, ha buscado escenario. Ha colaborado en el documental, ¿no? Bueno, José es uno de Osuna, ¿no? De Osuna, un gitano de Osuna, además respetadísimo en Osuna, muy de izquierda, muy luchador y una persona con una conciencia social y con una conciencia de pueblo tremenda y nos ha ayudado en Osuna muchísimo. Me ha escrito un mensajito antes, no puedo ir, prima, no puedo ir porque... Estamos pidiendo ahora el estatuto cultural que para mí es... Lo sé. Diego está en eso, Diego Fernández está en eso, sí. Es importantísimo. Sí. Y hablando un poco, yo soy católico, aunque gitano no, te voy a decir por qué. Porque el live donde yo hablé
sacerdote y demás, le hablé de lo que había hecho Benedicto XIV, que lo conocía, y me echaron y me dijeron, es que tú eres evangelista. Sí, ahora piensan que todos los gitanos son evangelistas. Pero ¿qué dices si yo soy católico? Es que te estoy diciendo la verdad. Y hacen así y me dicen como diciendo, tú estás... Sí, además las etiquetas se ponen rápidamente. Sí, para meter la pata, cosa que no es cierto. Lo que pasa que hay que decir la verdad. Hay que decir. Mira, en Barcelona tuvimos un encuentro con el secretariado gitano, con gente de la Caixa de Barcelona y tal. Y por primera vez se puso el mensaje del Papa Francisco apoyando al pueblo gitano y tal. Estoy hablando hace unos meses. Allí estaban todos los directivos de la Caixa, fue un acto enorme, la verdad que fue perfecto y claro, yo estaba en la mesa, ¿no? Y yo dije, a mí me parece magnífico, que me parece además muy enriquecedor y muy positivo que el Papa Francisco hable sobre el pueblo gitano, no sé qué, pero ¿cuándo se va a pedir perdón? Perdón no ha pedido. Eso lo dije yo en un momento, digo, la mayor, digamos, culpable de que el pueblo gitano se haya ido de la iglesia, porque es verdad que hay muchos evangélicos, es porque nos hemos sentido despreciados por la iglesia, y además... Eso se explica en el docu, ¿eh? Bueno, pues eso, lo digo yo y me echan. Lo digo yo siendo gitano, habiendo y además siendo católico, pues me echan de todos lados. Eso se explica en el docu, el tratamiento que la Iglesia Católica ha tenido, como dice Trini, a esta gente, ¿no? Y cómo eso se ha transmitido también a partir también de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando la mayoría de los gitanos eran católicos, es que eso, claro, volvemos otra vez a las contradicciones. Claro. Yo estaba hablando, mira, de lo que nos robaron, porque eso es robar, nos robaron en el siglo XVIII. Yo no sé si tú has visto tapices del siglo XV que existen en Alemania y en Francia, de cómo era el pueblo y la vestimenta que tenían los gitanos. No sé si lo conoces. No. Bueno, pues, hemos investigado en España. En el siglo XV tú ves a los gitanos y tú dices, pero estos que son reyes, que es la forma de vestir que tienen, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la imagen del gitano cuando estaba en Rumanía, que no es gitano, que no es gitano. Es que hay mucho desconocimiento de la historia de los gitanos. Y mira, yo he sido tu director de la estación de autobuses de aquí del Prado. Yo es verdad, porque lo reconozco, que hasta que no llegué a esta posición me callé. Pero cuando estaba allí, me dije a mí mismo, no quiero ser un gitano invisible. Eso es. No quiero ser un gitano invisible. No sé si sabes, si conoces quién era Asunción Freire, que era una de familia del ayuntamiento, me fue a llamar y me dijo, ¿cómo es que estoy hablando en pesetas, ¿cómo es que la estación de autobuses tenía casi 70 millones de pérdidas? Y desde que estás tú, tiene 7 millones de ganancias. Para que veas que los gitanos podemos estar en cualquier lado y somos muy eficientes en el trabajo. Totalmente, pero es verdad que se dice también en el docu que la mayoría en un momento determinado tuvieron que hacerse pasar por personas no gitanas para poder hacer lo que tú estás diciendo que hace. Por eso hay muchos gitanos que la gente está viviendo con ellos y no saben que son gitanos. Hay un amigo mío que dice, es que yo hasta hace 2 meses no me he enterado que el amigo mío de toda la vida era gitano, porque se ha ocultado la identidad para poder sobrevivir. Yo en mi bloque donde yo vivo, nadie sabía que era gitano. Claro. Nadie se creía. Claro. De hecho, yo he entrado aquí y nadie ha dicho... Claro, como no tengas rasgos, además... Además, te voy a decir una cosa para que lo sepas. Mi tío, que también es gitano, los hijos, él empezó, llevan la distribución de Brasil, México, Perú y Colombia de Amazon. Y es un gitano, ¿no? Claro. Y gitanos científicos, gitanos... Bueno, yo hice gitanos andaluces, la serie Gitanos Andaluces, y sale todo tipo de gitanos, ¿no?
invisibles. Claro. Porque como no tenga mocos, esté en el barro y con las ratas, no eres gitano. Bueno. Pues justamente para poner fin a esa invisibilidad se ha hecho el documental y nos hemos reunido aquí con Pilar Tábora. Hay quienes no se salvan, como mi padre, ese no podía hacerse pasar por Así que muchísimas gracias a Pilar, a todos ustedes y a ver el documental. Gracias, Pilar.